presentaros a alguien que es muy de la casa, pero que su currículum cambia cada semana. Lo voy a buscar No, no, en, esto ya no. eh, en Ítaca Psicología, porque que tenemos en Ítaca Formación, Aaron, tenemos que remodelarlo. Ni yo me Tenemos sigo que el ritmo. remodelarlo. Vamos a dejarlo ahí. Ni yo me sigo el Tú ritmo. siquiera, no, 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 no. Bueno, pues Aarón, neuropsicólogo clínico, no voy a decir en qué centro estás ahora porque ya me pierdo, tú ya me lo aclaras ahora. Es Ahora licenciado en claro. psicología por la Universidad de Sevilla, doctor en psicología por la Universidad de Sevilla, máster en estudio avanzado en cerebro y conducta en ramas de investigación en neuropsicología clínica en la Universidad de Sevilla, eh, aparte de profesor en numerosos másteres, autor del manual de neuropsicología infantil, coordinado también por él, junto con Iván Onandia, y actualmente colabora con nosotros en la coordinación del área de neuro, con la supervisión de profesionales de la neuropsicología y muchas más cosas. Tú ya cuenta lo que quieras, Aarón, porque no para. Bueno, nada, Y poco más. aparte, ahí ha puesto el enlace de verdad a unos vídeos que está grabando absolutamente con unos temas muy interesantes. Creo que acercar algunos mitos a veces de la neuropsicología, aunque se ha quedado con nosotros en el Día de los Inocentes por un tema que sacó por ahí. Pero bueno, eso no se lo, habrá que perdonárselo. Pero de verdad que merece mucho la pena el canal de Aarón y los vídeos que está subiendo. Son aparte Ya sé. entretenidos, como es siempre él en todos los trabajos que hace. Y hoy nos va a hablar un ratito, si yo no lo tengo mal las notas, Aarón, errores de concepción en la neuropsicología infantil. Creo que es un tema realmente Sí, interesante, así que estamos a tu disposición, me voy a compañero, meter en un charco curioso, ¿vale? Voy a para compartir variar, la pantalla para para variar. que. Sí, va a ser un charco curioso, pero bueno, creo que también son cosas que viene bien que las tengamos en cuenta. Creo que veis la pantalla bien, más o menos. Sí, Y, perfecto. y- y nada, bueno, pues lo primero de todo, gracias por la invitación, por estar aquí. La verdad que es genial poder hablar en cualquier foro en el que sale de neuropsicología infantil. Me parece maravilloso que se hagan cosas de neuroinfantil porque no se conoce tanto como debería. Y segundo también, gracias a vosotros, ¿no? Y vosotras por estar aquí conectadas en la tarde de hoy, tarde de viernes, que a lo mejor alguien querría descansar, pero aquí estáis en formación. Entonces, bueno, eso ya dice mucho de vosotros. Y, y mucha gente en la mañana en Latinoamérica, ¿eh? Ah, bueno, también. Gente en Latinoamérica que ha cogido por la mañana. En fin, tenemos un poquito de todo. Entonces, bueno, gracias por estar aquí y yo voy a hablaros un poquito de cómo creo que debemos de concebir la neuropsicología infanto-juvenil, ¿vale? Voy a hacer un poco un meta-análisis, ¿no? De cómo está la situación. No voy a hablaros de cómo se valora, no voy a hablaros de una función, de un trastorno, sino de cuáles son los errores que se cometen habitualmente y que es algo que tiene mucho que ver también con esa pequeña vorágine formativa que tenemos, ¿no? Sabemos que para ser neuropsicólogo es un tanto difícil decir un camino exacto, ¿no? Y eso se solucionaría con una especialidad, como ya sabemos, pero a día de hoy, cuando preguntas a cualquier persona que trabaja en neuropsicología cómo se ha formado, aquí nadie ha seguido el mismo camino, ¿vale? Y eso ya es una cosa que es llamativa, porque luego después, cuando hablamos en los corrillos de los congresos, resulta que más o menos tenemos la misma terminología. Pero hay mucha gente que se autodenomina neuropsicóloga, que no lo es por formación, o gente que está haciendo neuropsicología de una manera que no es la correcta ya, o algunas cosas que han ido cambiando en estos últimos años y décadas que permitirían enmarcar mejor nuestra disciplina. Es a donde voy a ir, es a lo que yo me quiero referir. Y además lo quiero hacer dentro del contexto infanto-juvenil. Quiero centrarme un poco en la parte infantil porque normalmente cuando se habla de neuropsicología, casi todo el mundo va directamente a adultos. Piensa en adultos, daño cerebral, demencias. Y bueno, en este pequeño reducto, en esta aldea gala, estamos los neuropsicólogos infantiles que sabemos que el cerebro de un niño o una niña no es igual que el de un adulto. En muchas cosas, ¿vale? Entonces, el primer punto importante es tener en cuenta que en cierto modo nada es permanente a excepción del cambio, como diría Heráclito. Seguramente, si hubiera por aquí a Parménides o alguno en contrario de él, diría, no, eso no es verdad, todo es completamente estable, nada cambia. Pero lo que yo quiero decir es que nada es permanente excepto el cambio en el neurodesarrollo, ¿vale? Porque durante todo este proceso en el cual el cerebro se va a ir montando en interacción con el entorno va a ir dando estímulos, el niño va a ir aprendiendo
de lo que se va encontrando y va a ir generando una serie de integraciones cognitivas que le permiten desenvolverse en el mundo, durante ese proceso, pocas cosas son permanentes. Por eso, precisamente, hablaremos del tema de diagnósticos tempranos erróneos, hablaremos de la concepción de que las funciones se forman y ya están arregladas y no hay que pensar en nada más, sino que veremos que hay que concebir el neurodesarrollo en evolución. Y eso a veces no se hace. Por las prisas, porque tenemos o tienen 10 minutos para ver a un niño y diagnosticarlo, porque no tenemos tiempo para hacer un informe, porque pensamos que mejora porque nos lo ha parecido y no porque tengamos pruebas objetivas, si es que las hay. Entonces, vamos a partir de esa idea. El neurodesarrollo es cambio, ¿vale? El problema es que a veces esos cambios nos pasan desapercibidos, ¿vale? Sobre todo a veces porque estamos en nuestra vorágine, como digo muchas veces, y quejándome del sistema siempre, pero estamos tan saturados a veces que no podemos pararnos a mirar las cosas, ¿vale? Y a aprender y a ponernos al día. Y todo esto, todos estos cambios que pasan desapercibidos, dan lugar a errores. Por eso, yo quiero enfocar la charlita de hoy en ver los errores que cometemos con respecto al desarrollo cerebral, con respecto al desarrollo cognitivo, con respecto a la evaluación neuropsicológica, la que se tiene que hacer cuando hacemos neuropsicología, y en cierre con los diagnósticos. Son para mí como cuatro elementos, cuatro ámbitos en los cuales hay algunos errores de concepción que terminan por provocar que cometamos errores en el trabajo del día a día, ¿vale? Algunos son porque, como digo, no siempre nos podemos sentar a leer y a aprender lo último que hay, no siempre podemos sentarnos a hacer una valoración todo lo extensa que es necesario de hacer, o a veces tenemos que lidiar con temas diagnósticos que, bueno, ya sabemos, y es una queja generalizada, que no reflejan la realidad de cada uno de los nenes que tenemos delante. Así que vamos a empezar con dos partes un tanto más teóricas, ¿vale? Ese desarrollo cerebral y cognitivo, porque nuestra forma de ver el cerebro ahora, a día de hoy, tiene que ser diferente a hace 20 años. No podemos quedarnos con los artículos de hace 20 años que contaban cosas que se entendían con las técnicas que había hace 20, 30 años, porque ha avanzado mucho la técnica de neuroimagen, tenemos nuevas técnicas y nuevas formas de ver el desarrollo del cerebro y claro, eso está cambiando paradigmas, ¿vale? Eso es importante. Por tanto, voy a empezar con esto, ¿no? Con el desarrollo cerebral. Esto es una imagen clásica que todos habréis visto un montón de veces, ¿vale? Es la imagen que nos habla un poco de cómo es la maduración infantil. Es de un artículo que creo que es del 2004, si no me equivoco, y que hace referencia a ese patrón postero-anterior, ¿vale? Es decir, el cerebro se desarrolla de atrás hacia adelante. Este aumento del color azul, paradigmáticamente y contradictoriamente, implica menos cantidad de neuronas. Es decir, la parte de atrás va teniendo menos neuronas hasta que llega a la parte de adelante. ¿Por qué? Porque las que se quedan son las que van a estar conectadas. Va a haber una poda sináptica. Eso lo sabemos todos. No me detengo ahí. Pero la impresión que queda es esa, de atrás hacia adelante. Funciones posteriores se desarrollan, cuando pasan estas pasa la siguiente y así gradualmente, como quien coloca las piezas los ladrillos de una muralla, ¿no? Es perfecto. Entonces parece que se sostiene solo. Y esto es una visión que podríamos llamar como corticocentrista, ¿bien? Porque en esta imagen solo estamos viendo la corteza cerebral. No, no porque solo pensemos en el cerebro, ¿vale? Que ese es el insulto que nos hacen desde fuera, ¿vale? La idea de esto es corticocentrista en el sentido de que solo pensamos en corteza cerebral. Y pensad que la mayoría de los estudios que se hacen con trastornos buscan encontrar el área cerebral de la corteza que explica el trastorno. El TDAH está en la zona frontal, el TEA está aquí en el lado derecho, el TAM está aquí. Bueno, esto lo haría muy bien Paul Broca en el siglo XIX cuando hacía un análisis post-mortem de los cerebros y buscaba qué cacho faltaba. Y así tú tenías claro que esa era la zona del lenguaje. Pero claro, Paul Broca tenía la excusa de que no existían las técnicas como la difusión tensor imaging, que no existía la electroencefalografía, que no existían técnicas de análisis funcional que permiten ver otras cositas, ¿vale? Entonces, claro, esto alimenta un poco la idea de esa concepción estática cuando ya se va sabiendo que el cerebro adulto a día de hoy se concibe como un conjunto de redes. Bien, esto es importante porque eso mismo que decía Paul Broca de localizar funciones se ha ido quedando en desuso y se ha ido abandonando porque vamos pensando cada vez más claramente que el cerebro son un conjunto de redes que son el resultado del neurodesarrollo.
¿vale? Lo que vemos en el cerebro de un adulto tiene que haberse conformado. Y esa conformación es un proceso de sincronización múltiple entre diferentes áreas cerebrales con sincronía con respecto a un entorno, ¿vale? Es decir, si el entorno no provee, el cerebro pues no ve, ¿vale? Pero también el cerebro puede no funcionar bien en algunos puntos y no aprovechar el entorno. En esta bidireccionalidad nos movemos nosotros, ¿bien? Y la cuestión es que hay que entender que este proceso no es un proceso tan reglado y tan cerrado, sino que hay algunos aspectos, hay algunos momentos, hay algunas redes que pueden explicar cosas mejor que zonas concretas de la corteza, ¿vale? Esto viene de los estudios de Leonard Coziol y otros tantos autores que hablan de los sistemas, ¿no?, a larga escala, que son conexiones córtico-subcorticales, ¿vale? Y es que lo subcortical está, y ha estado casi siempre, olvidado, como si no estuviera ahí, como si no fuera importante, como si fuera, pues, de un nivel más bajo, ¿no? Y realmente los subcorticales, las conexiones córtico-subcorticales son lo primero que se conforma durante el desarrollo y puede ayudarnos a entender algunas cosas en los niños que vemos, ¿vale? Yo creo que además puede dar explicación a esas situaciones en las que tenemos un trastorno, pero no. Uy, es que tiene como si fuera un TDAH, pero que yo no es tan grave como un TDAH, esto no va a acabar igual. Esto parece que lo está pasando y que con un tiempecito va a madurar. Bueno, pues vamos a intentar entender cosas de ese tipo, ¿no? Por eso, la primera parada es de poner en relieve que la concepción del desarrollo cerebral no es de atrás hacia adelante, sino es un conjunto de integración de redes con unas normas, unas reglas, unas leyes, porque en cierto modo, todo este pequeño mundo, que es el cerebro y sus conexiones, tiene su propia organización, lo que se llama Small World Organization, esa idea de que tiene sus propias reglas que hemos de entender, ¿vale? Yo no os voy a contar todas las redes que a día de hoy manejamos en un adulto funcional, ¿vale? Un adulto que funciona con todas sus funciones en condiciones, pero sí contaros que se hablaba de 7 redes que conectan zonas córtico-subcorticales, algunas de las cuales tienen activaciones complementarias y otras contradictorias. Es decir, cuando se activa uno, se desactiva la otra y al revés, y otras actúan conjuntamente. En este manejo nos movemos cuando hablamos del daño cerebral adquirido en adultos. Pero en niños esto tiene que construirse y no sigue un orden tan preestablecido como pensábamos. Aquí os pongo los artículos principales, ¿no?, de estas ideas. Si alguien quiere la presentación, solo tiene que pedírmela, correo o redes sociales, no hay ningún problema, ¿vale? Y os cuento esas ideas, ¿vale? Os cuento esos 6 principios de la organización, ¿vale? Porque vamos a empezar por una cosa importante. Estas redes se van a formar durante el desarrollo, pero no aparecen al inicio del desarrollo. Pero al inicio sí hay unas pequeñas conexiones ya que son la base del aprendizaje. Si estas conexiones, estas redes iniciales no funcionan bien, ya empezamos a aprender menos del mundo. Y sé que a muchas personas de aquí les va a saltar enseguida el tema de la prematuridad. Oye, si un niño nace 3 semanas, 4, 8 antes de lo que debería, ¿estas redes están formadas? En teoría, no. Y por tanto, su capacidad de aprendizaje del entorno se va a ver disminuida. Y por tanto, tendremos que hacer explícitos algunos conocimientos y aprendizajes que en otros niños no haría falta porque los aprenderían por sí solos. Entonces, es importante, ¿vale? Entonces, aquí lo que quiero señalar es un primer paso que es el de progresiva jerarquización. No es solo una cuestión de atrás adelante. En la primera etapa, y hasta los 2 años, se construye como si dijéramos la columna vertebral, los primeros nodos de las áreas cerebrales que van a formar parte de estas redes, y esto es un periodo en el cual cualquier daño que aparezca puede hacer una alteración o provocar una alteración cognitiva de largo alcance. ¿Qué quiere decir de largo alcance? Pues sería absurdo decir, ostras, he tenido una crisis febril con 1 año y medio y se ha fastidiado la función ejecutiva. No estaba tan desarrollada ni la esperabas. Pero es probable que a lo largo del desarrollo, este pequeño evento que ha ocurrido en 1 año y medio tenga su resonancia y su amplificación en funciones que vienen después. Además, todos los que he trabajado con niños en temprana, como trabajo yo también, he visto como a veces se van separando poco a poco de la normalidad, entre comillas, ¿vale? Sus funciones van cada vez quedándose más atrás, porque esto resuena, esto tiene un eco, como el efecto mariposa, en funciones que van a aparecer más tarde. Esta columna es importante, es la que se construye. Es una columna que se construye en base también
a la interacción con los estímulos. Y insisto de nuevo, si tenemos un desarrollo inicial o una prematuridad, pues no tenemos todo montado para empezar a aprender del mundo correctamente. Luego hay un desfase que se puede ir prolongando si no lo trabajamos. Claro, de 2 a 8, ¿qué cosa? Los niños van cambiando, van creciendo, van teniendo más capacidades funcionales y empiezan a aparecer funciones mucho más cercanas al control, sobre todo a partir de los 5 o 6 años, donde hay conexiones más funcionales, ¿vale? Pero son de corto alcance. Son conexiones que están empezando. Esto, a los 8 años, estamos todavía montando esto. Hoy mismo he tenido un caso de una nena de 8 años y pico que todo lo que he visto a nivel de control de impulso podría valerme para hacer un diagnóstico de TDAH y quedarme tan pancho, pero yo sé que tenemos 8 años y que hay muchas cositas todavía que están por surgir. Concretamente, todas las redes de largo alcance en las que seguro que va a jugar un papel importante es el lóbulo frontal y su conexión con el resto de funciones. Luego, qué prontito ponemos algunos diagnósticos cuando tenemos un desarrollo todavía muy alargado, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de control emocional y control del impulso. Pero al margen de eso, fijaros que hay una progresiva jerarquización, que hay unas redes que se van construyendo hasta que tenemos ya una conectividad a gran escala, muy a gran escala, ¿vale? Que une todas las partes del cerebro en sí. El segundo principio, ya sabiendo que tenemos esto de la jerarquización, es la segregación funcional progresiva. ¿Qué significa esto de la segregación funcional progresiva? Pues lo que estaba diciendo, las redes de largo alcance. Las que tiene un adulto se van construyendo por segregación durante la infancia. Claro, ¿qué permiten estas redes? Pues seguramente, dicho mal y pronto, mejorar el control, por supuesto, de la conducta, ¿vale? Pero para mí, a lo mejor soy un poco filosófico cuando lo digo, permiten también separarse de los estímulos del entorno. Permiten que las decisiones que tomemos no estén guiadas por el medio. Permiten reducir la dependencia del medio que vemos en niños con 4 años, que todo lo que ven lo quieren coger, aunque sepan que puede pegarles un calambrazo, ¿vale? O con 2 años, y nos encontramos de repente con a pequeños niños de 7, 8, 9, 10 años que van teniendo capacidad de frenar el impulso, de no cogerlo todo, de frenar las conductas que pueden ser preponderantes, ¿vale? Hasta que llegamos a un punto todavía mucho mayor en el cual cuando perciben algo, ya no lo están haciendo como lo hacían de pequeños, poniendo el peso en lo que perciben, sino en su interpretación. Ese momento top-down, en el cual lo que vemos está modulado por nuestra experiencia. Yo aquí tengo un ejemplo que a mí me hacía mucha gracia, de una niña, de una antigua compañera, que con 4 o 5 años, no tenía 5 ya, le dijo algo así como: mamá, acabo de cargar en mi cabeza la aplicación para ver caras. Claro, la aplicación para ver caras, pues eso es muy del siglo XXI, ¿no? Pero, ¿a qué se refería con la aplicación para ver caras? Se refería a, es que ahora estoy viendo una cara donde está el coche, en los 2 faros y la matrícula parece una cara. Y ahora veo aquí en la pared unas manchas, parece una cara. Antes no lo veía. Ya he cargado esa aplicación en mi cabeza. Y tú dices, hostias, estás diciendo que tienes un procesamiento top-down, que ya estás dándole forma a los estímulos del entorno para que se asemejen a los patrones que tú conoces. Esto se desarrolla con el tiempo. Error grande el que pensamos si creemos que podemos valorar la percepción infantil a los 2-3 años, sabiendo que queda mucho margen todavía para el desarrollo superior de ese procesamiento visual, por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, esta segregación tiene su efecto también en ese componente del control también de los estímulos, ¿vale? El tercer principio, que también es importante, es la configuración cortico-subcortical. De esto sabemos poco, hay poco estudiado, pero normalmente yo ya tengo la sensación, y cada vez que lo cuento me parece más plausible, muchas veces nos encontramos con signos motores tempranos en el desarrollo que luego van a predecir lo que va a pasar después. ¿Vale? O sea que eso los neuros lo vemos poco. Quien lo ve más son los fisios, que son los que cogen a los niños en etapas tempranas, ven asimetrías, ven defectos de acomodación, ven temas de variabilidad en cuanto al movimiento, pero al final eso es un inicio del desarrollo cognitivo que después va a prolongarse en la cognición que vamos a ver, ¿no? Y claro, en este primer inicio, las conexiones entre estructuras corticobasales, ¿vale? Sobre todo ganglios basales, zonas que tienen que ver con el movimiento y el control del movimiento, pueden ser importantes para
luego predecir la aparición de algunos trastornos o ser incluso la clave para diferenciarlos. Y no hay que irse muy lejos. ¿Cuántos niños tenéis que tenéis un diagnóstico de TDAH? Claro, que sabéis que hay un TDAH, sabéis que hay un tema del lenguaje, pero hay también un tema articulatorio, o hay un tema de movimiento, o hay un tema de coordinación motora que no se ha adquirido. ¡Ostras! ¿Por qué unos sí y otros no? Ahí hay cosas que hay que tener en cuenta de esa configuración temprana córtico-subcortical que tal vez nos puedan dar pistas, sobre todo para una cosa que es la más importante en infantil, que es predecir, que es prevenir. Es decir, si sabemos que hay una serie de signos motores asociados a algo en etapa temprana, vamos a empezar a trabajar ya lo que después puede venir peor. Entonces, nos da nuevas pistas también para ver el desarrollo, no tanto en cuanto a lo que veo en mi consulta, sino mirar en la consulta de al lado, si tenemos un logopeda, un fisio o alguien que también nos pueda decir qué es lo que ha visto, ¿vale? El cuarto principio, y ya solo quedan dos, esta parte ya va a acabar, ¿vale? Habla de la poda dinámica. Estamos un tanto equivocados si pensamos que esto es como un eh, jardinero que va pasando la segadora por todo el cerebro hacia adelante y te va podando todo perfectamente. Es decir, a los 6 años el jardinero está a esta altura y le falta la parte de adelante. No, no, no va así. Aquí realmente la poda es una poda que va ocurriendo de forma dinámica y equilibrada. ¿A qué me refiero con esto? Se van construyendo redes, se van encajando, pero muchas de ellas tienen que sincronizarse, ¿vale? La red frontoparietal es una red que ponemos en marcha en etapas más tardías del desarrollo y que es la que, digamos, parece tener que ver con la atención hacia afuera, concentrarse o ponerse en el aquí y ahora, con los estímulos que nos rodean, con el control, ¿vale? Parece que se activa con el control y hasta algunos dirían que es la base de la conciencia, pero eso para otra ponencia. Y por otro lado está la red por defecto, que es la que ponemos en marcha cuando nos ponemos a pensar en qué haremos mañana, en qué hemos comido hoy, o desconectamos de lo que está contando Aarón porque estoy pensando en otra cosa más interesante, ¿vale? Es como estas dos redes en nosotros, adultos, funcionan relativamente sincronizadas. O sea, o estoy con mis pensamientos o estoy hacia afuera, ¿vale? Entonces puedo utilizar este cambio perfecto. Pero en los niños no. En los niños se está formando. Y sobre todo esta forma, este equilibrio, da lugar a momentos en los cuales no hay una buena sincronía. Y te encuentras con signos atencionales, bien sea de me oriento a todo, que eso sonará mucho, todo me parece relevante, no me paro a pensar, la red por defecto está apagada, ¿vale? O la versión contraria, tengo más red por defecto que otra cosa, estoy todo el día así. Y tú dices, por signos, el DSM te diagnostican 0, pero la realidad es que hay que entender que estas redes se están compensando de manera progresiva y que hay momentos en los que es normal tener signos de inatención. El problema es que eso se prolongue y la preocupación es que eso tenga un impacto emocional en el niño, el sentirse poco competente o sentir que no llega y también en su entorno. Pero entonces a lo mejor hay que tener el gatillo menos rápido diagnosticando cosas porque la evolución de estas redes no es algo que ocurra a los 5 años en punto, sino que esto va avanzando, ¿vale? O sea, para llegar a un adulto funcional, que no hay tantos como debería, pues hace falta mucho, mucho trabajo en el cerebro, ¿no? Entonces, ¿puede ser esto un marcador biológico de madurez? Pues a lo mejor, como puede ser, por ejemplo, el típico que utilizamos los neuropsicólogos, que es la imitación contralateral, ¿verdad? Cuando tenemos un niño que le pedimos hacer una praxia melocinética y me mueve la otra mano, tú dices, anda, mira, no tiene una buena madurez interhemisférica, no está muy separado. Si lo hace con 3 años es lo normal. Si lo hace con 10, tú dices, hostias, veo un marcador, un signo de falta de madurez, de diferenciación entre estructuras. Bueno, pues esto también puede ser un marcador. Solo nos falta que nos digan cómo medirlo, ¿vale? Pero a lo mejor esto te puede decir lo de, espérate, no diagnostiques que esto es parte del proceso. Pues por ahí vamos, ¿no? Otro punto, para mí también muy importante porque a veces cuesta diferenciarlo y a los padres también les cuesta, ¿vale? El tema de la red de saliencia, ¿vale? Tenemos una red maravillosa que tiene que ver con la recompensa, con la emocionalidad, con todo lo que... Porque las emociones son buenas, ¿vale? Pero claro, es una red que va un poquito sin control mientras no esté bien conectada con la zona orbitaria, ¿vale? Eso lo sabemos de cualquier paciente adulto con daño cerebral orbitario, ¿vale? Y lo que se llama la habilidad emocional. Pero claro, nuestros niños normalmente se pillan unos berrinches a veces que tú, por nada y menos, te montan un pollo que tú dices, joroba, no te puede haber dolido tanto. No, no, sí te ha dolido, como debería cualquiera, pero no tienes mecanismos
para controlar esa reacción emocional. Y es precisamente ese tipo de reacciones las que más se tardan en controlar. Es decir, por eso se hace esta distinción entre función ejecutiva fría y caliente, ¿no? Porque la fría, la función ejecutiva que tiene más desapego, que es más racional, se puede controlar antes que la que tiene ese componente emocional. Que esto nos lleva hasta la adolescencia prácticamente, ¿eh? Que pensad vosotros en vuestras propias carnes lo que os dolía suspender un examen cuando eres adolescente, ¿vale? Y a día de hoy, a menos que sea el PIR, pues en general tampoco pasa nada, ¿sabes? Dice, bueno, suspendí un examen tal cual, pero las reacciones emocionales eran mucho más viscerales, ¿vale? El control de esta red de saliencia es un control de larga escala que se produce por la conexión orbitaria, algo que también justificaría que tengamos niños con 7, 8 años que tengan berrinches. Prueba, sí. La cuestión es que si vemos que eso está ahí, hay que muchas veces más formar a la familia en aspectos de análisis funcional de conducta y en temas de cómo manejar esa conducta, que decir, voy a trabajar el control. Cuidado, porque es que le queda mucho margen a este niño. Hay que trabajarlo, pero el entorno va a tener mucho más que ver. Bueno, esta mujer me gusta mucho, que es Beatriz Luna, que tiene algunos estudios muy interesantes sobre esto, ¿no? Sobre cómo esa asociación frontal-saliencia tiene mucho que decirnos de aspectos de ansiedad y depresión en adolescencia. Que los que estéis con niños más mayores, pues ya veis que tenemos ahora mismo una tendencia o una mayor prevalencia de ansiedad y depresión, ¿no? Pues bueno, es que estas redes se tienen que formar, ¿vale? Y además el contexto hace mucho. Y el contexto los últimos años no ha sido especialmente bueno. ¿Para qué nos vamos a engañar? Entonces, también ha facilitado que muchas veces no haya el control adecuado de esta serie de emociones que tenemos que enseñar a controlar en nuestros adolescentes. Este es el gráfico que pone ella muy, muy chulo, en uno de los artículos, en el que te dice, oye, mira, que los sistemas cognitivos tardan más tiempo en tener un funcionamiento que lo afectivo. Entonces, hasta que llega el control, te vas a la adolescencia tardía. Por tanto, enseñar pautas, enseñar formas de reflexión también puede ayudar a estas edades. Y el último principio de esto que hablamos de las redes cerebrales es el de patrones de sobreactivación y hipoactivación. Y esto es porque muchas veces creemos que más activación es mejor y menos activación es peor, y no necesariamente. De hecho, lo que tenemos que entender es que hay patrones aberrantes, ¿vale? Patrones que no son correctos de activación, que podrían explicar algunos trastornos. Y de hecho, esto se está llevando mucho, pues estudiando mucho en línea del TEA. De etapas tempranas, encontrarnos patrones de activación o subactivación anómalos, malas sincronizaciones muy tempranas, que luego tienen como efecto, pues mucho más allá del mero hecho simplemente de empezar con una dificultad en atender o tener atención compartida, sino nos damos cuenta de que tienen una resonancia enorme a nivel cognitivo ejecutivo posterior, ¿vale? Entonces, ¿todo esto por qué? Porque creo que entender este desarrollo cerebral de esta manera por redes va a ser la base para ir desmontando algunas de las cositas que pasan erróneamente en consulta. Ya he puesto algunos ejemplos de cómo a veces damos por hecho que un signo atencional implica déficit de atención, ¿vale? Pues a veces un déficit de atención, que puede ser, no implica un trastorno, no implica una alteración. Puede ser parte del curso normal. Que a veces damos por hecho que hay cosas que son de la madurez y que la cuestión es que tenemos que plantear tratamientos, hacer explícitos aprendizajes que no se van a alcanzar de forma que se puedan llegar a ellos. Porque a veces, en etapas tempranas, como digo, cualquier cosita puede trastocar las redes de base que dificultan aprendizajes posteriores y todo lo que viene después. ¿Vale? Así que esto es para muy tenerlo en cuenta porque hablamos de integración de redes con las consecuencias que tiene que haya un evento negativo, como uno que me contaba una alumna del máster, que estaba en tutoría con ella antes de la ponencia, de maltrato, una situación de maltrato que haya provocado pues, un desarrollo anómalo de algo como la gramática, por ejemplo. O haya caído en el momento exacto en el que estás desarrollando el lenguaje y arrastras un problema en gramática que, por supuesto, resuena en todo lo demás. Léxico, control, comunicación, autoestima, y las cosas no se quedan tan aisladas como veremos en este punto. Vale, os cuento el segundo error, luego me preguntáis todo lo que queráis sobre estos temas, ¿vale? Pues el segundo error, o segundo fallo de concepción, ¿vale? Que va justo en lo que estaba introduciendo ahora. En el desarrollo cognitivo, ¿vale? Porque aquí lo guay es tener una prueba de memoria, una de atención, una de lenguaje, tener tus 7 pruebas, 7 funciones y fuera, ¿vale? Y viene muy bien también si las comprimes y te montas un 7 minutos o algo así como en el Demencias y lo pasas rápido, ¿no? Pero
las funciones cognitivas, aunque tengamos esta pirámide, que es la pirámide famosa del desarrollo que todos conocéis, ¿vale? Tenemos un pequeño problema con ellas, y es que no van tan escalonadas. Lo hemos visto antes, cuando hemos hablado del desarrollo cerebral. Ese desarrollo cerebral que no es tan segmentado va a tener efecto en que las funciones cognitivas no se desarrollan tan segmentadamente. O sea, estaría genial que tú dijeras, se forma todo y ahora viene lo ejecutivo, y ahora viene la flexibilidad, y ahora viene, ¡guau! Magnífico, así va ahora cualquiera. Pero el problema ahora mismo es que tenemos funciones que van a ser germen de otras, que van a ayudar a las mismas y luego a otras en una especie como de torre. Entonces, claro, cuando tú te vas a un modelo como este, que todos lo conocéis, que es el modelo de Solver y Matiz de atención, y lo extrapolas así, en frío, a infantil, te estás equivocando. Porque muchas de estas funciones o no van a estar desarrolladas o van a estar afectando a las que vienen después. La forma correcta de verlo suele serlo de forma longitudinal, como veremos ahora. Por tanto, esto del desarrollo cognitivo en escala no es lineal, ni es para todos los nenes al mismo ritmo, y nos podemos quedar con que sea tan cerrado. Empezamos con zonas sensoriales, correcto, sensorimotor, correcto, pero al final hay niños que se van a saltar un escalón antes o que no van a llegar tan rápido, ¿vale? Y sobre todo, que lo que hacemos en terapia nosotros ayuda a que algunos que no han alcanzado lleguen. Que esa es la idea. Es decir, si el neurodesarrollo fuera tan inmutable y tan blindado y tan intocable, ¿para qué hacemos terapia, no? Pero en realidad sí cambiamos cosas, ¿no? Entonces, este camino del neurodesarrollo, como digo yo, para llegar a ser adulto, no es un camino predefinido porque depende de factores como ese cerebro, soy neuropsicólogo, hablo de cerebro, pero no me olvido de la familia y el entorno familiar, o de la misma cultura y el entorno cultural. Todo esto sobre un bebé que está diciendo, ostras, lo que me viene en lo alto, ¿sabes? Entonces, claro, no solo es el cerebro, no es tan reglado como parece, no es tan prototípico, sino que vamos a tener, cada niño, un mundo, literalmente. Entonces, no es lo mismo hablar y entender la cognición como primera función, color azul, movimiento, segunda función, sensación, se integran. Ahora lenguaje, ahora memoria. No, no, no. Esto es más como esta de aquí. Un poquito de atención, no mucha, la que te da con 6 meses. ¿Para qué? Para poder atender a otra persona y coger algo de cognición social, que a su vez te permite mejorar la visión, que te permite a su vez también mejorar el movimiento porque ya haces agarres. Ya vas pum, 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 pum. ¿Veis? Es como, ala, entonces, ¿qué está pasando? ¿Que hay función ejecutiva al año y medio? Pues puede ser que sí. No para hacer un 5 dígitos, ¿vale? Que insisto, tengo gente de 40 que no lo hace, pero sí para tener una mínima memoria de trabajo, que va a ser la base de lo que luego permitía tener lenguaje, que permitía tener más memoria de trabajo, que permitía pa. Entonces, tenemos la falsa sensación de seguridad, ¿vale? Muy falsa y muy eh, impostada también por cómo son los másteres, ya sabéis cómo va esto, módulo de lenguaje, módulo de memoria, ¿vale? Y luego nunca nadie lo integra, ¿vale? Pero es que cuando tú valoras, valoras en integración. Y os ponía el ejemplo de la función ejecutiva porque es como el más sangrante para mí. Porque claro, si la función ejecutiva no surge hasta los 7 años, ¿vale? Pues hay mucha gente que te dice, bueno, pues entonces neuropsicología hasta los 7 no, ¿no? Dices, vamos a ver. Primer punto es que no se desarrolla tan tarde, ¿vale? Y segundo punto, que hay muchas funciones no ejecutivas que también podemos valorar nosotros, pero parece como una frontera. Hasta ese momento no esperes control, no esperes analizar nada que tenga que ver con memoria de trabajo, porque no le puedes preguntar al niño ni hacerle un dígitos. Pero hay muchas tareas que podemos tener en cuenta que nos permiten ver, este artículo de Alberto García Molina es una joya, que pueden hacernos ver un poco que se consigue tener cierto mínimo control de la atención, cierta capacidad de desenganche, cierta capacidad de enganche. Y esto lo digo un poco siguiendo estas tareas que son clásicas, ¿no? De permanencia de objeto, que implica working memory, de dejar una actividad placentera por otra, que implica inhibición. Esto lo hacen bebés y lo hacen niños, ¿vale? Y la cuestión es qué pasa si no lo hacen. Porque nos encontramos muchas veces que un indicador enorme del TEA es la atención conjunta o atención compartida, ¿vale? Es decir, si yo señalo y el niño no mira hacia donde miro yo, o no mira o no sigue donde yo estoy mirando, implica que no tiene cognición social. Incluso hay quien diría que no me considera una mente distinta. Muy bien. Pero si tenemos una rigidez atencional y simplemente es que me quedo enganchado en los estímulos y no soy capaz de cambiar, y entonces me engancho a una cosa
y no te sigo a ti, pues donde otro niño sin ese problema de atención está todo el día siguiendo a la madre y siguiendo todo lo que le rodea, este no. Este desarrollará problemas seguramente a nivel de cognición social temprana, pero con el tiempo acabará pudiendo aprender cosas y seguirá con su rigidez atencional. Y no lo digo porque quede teóricamente chulo, es que tengo muchos casos, y también lo sabéis vosotros, con diagnósticos tempranos de TEA, que luego a los 6 años tú decías, pues aquí no hay, que se ha curado el TEA, ¿sabes? Y tú dices, claro, es que estamos utilizando conductas sin entender, para diagnosticar me refiero, sin entender los procesos cognitivos que hay detrás. Entonces, claro, como digo yo, esta rigidez en el cambio de foco, que es algo muy ejecutivo o pre-ejecutivo, puede explicar también que te alimentes menos de las estimulaciones sociales del entorno, ¿vale? Esto es importante, ¿vale? Así pues, bueno, el ejemplo que ponía con ejecutiva, pero gráficamente, fijaros que sostener atención, enganchar, desenganchar, todo esto, que es ejecutivo, protoejecutivo, que se puede hacer de pequeños, si no funciona bien, te resta tiempo de aprendizaje y luego conlleva pues una alteración en más cositas, que luego tendremos un desarrollo anómalo ejecutivo, por supuesto, pero joroba, por el camino te dejas mucho de aprendizaje, ¿vale? Y esto hay que saber valorarlo y no sé si el Batel lo mismo no puede, pero eso ya no voy a entrar a decirlo así porque no. Total, que esto es lo que decía, ¿no? El efecto del aprendizaje sobre el mundo es importante, ¿vale? Y por eso no entender esto implica a veces segmentar la cognición en diferentes funciones y dominios como si uno no afectara a otro. Este libro me gusta mucho, de Cecilia Hayes, que es un libro que a lo mejor es más filosófico y cultural, ¿no? Pero da esa idea, ¿no? De que nacemos con cierta predisposición a aprender del mundo, con ciertas funciones que si no se dan correctamente, no permiten cargar diferentes módulos cognitivos. Entre ellos, por ejemplo, pues, ciertos aspectos de la cognición social, que muchas veces luego se confunden con esos diagnósticos cerrados de TEA temprano, ¿no? Entonces, si esto es un modelo cognitivo normal y corriente, insisto, que es el que nos enseñan, ¿eh? Bueno, yo hago un máster normalmente de infantil, ahí me cuentan la atención con este modelo así, ¿vale? El problema es que no hay que verlo así, hay que verlo de esta forma, ¿vale? Bueno, esto tendría que estar un poquito más a la derecha, ¿vale? Pero la cuestión de esto es que hay que ver este modelo de forma longitudinal. Y muchas veces dicen, la atención en niños se mide así, 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 así. Pero ¿cuándo surge una? ¿Cuándo la otra? ¿Cómo afecta a la otra? ¿Y cómo cuadro esto con el lenguaje también, que tiene un proceso? Es ahí donde yo considero, y creo que hay gente que lo verá igual, que la neuropsicología infantil tiene un corpus teórico por sí mismo, porque no se queda solo en los modelos de que vemos en adultos y creados con adultos, sino que se basan en entender cómo el cerebro va conectando redes y cómo a su vez van surgiendo procesos que se retroalimentan unos a otros. Entonces, un error suele ser en el desarrollo cognitivo valorar funciones de manera estanca y pensar que un fallo en una tarea de memoria es sí o sí un fallo de memoria. Y no os hablo de si la tarea es de inteligencia, ¿vale? Porque ya la inteligencia, como CI, sostiene cualquier cosa. Yo he tenido, además, tuve una anécdota curiosa y sin meterme con nadie, ¿vale? Pero dos profesionales de la misma rama me llamaron el mismo día con la misma gráfica para decirme dos cosas distintas. Es que tengo una gráfica dentada, es TDAH. Bueno, claro, era un niño movido. Es que tengo una gráfica dentada, es TEA. Claro, era un niño poco comunicativo. Hostia, la gráfica es dentada por los dos lados, ¿verdad? Pero, joroba, parece que sostiene toda una puntuación, porque cuando hay una puntuación anómala, ya tenemos explicado qué es inteligencia. Y ya saco yo el resto de atribuciones, ¿no? La inteligencia de por sí ya es un poco problemática, ¿no? Pero en tareas de lenguaje, atención, memoria, ostras, o de dislexia, por ejemplo, tareas típicas de lectura, el hecho de que salga un riesgo alto de dislexia no quiere decir que el problema sea de lectura. Mejor el control de impulso te está reventando el aprendizaje, simplemente, ¿vale? De hecho, lo digo porque el caso que he tenido esta mañana ha sido justo eso. O sea, sale alto y saldrá alto durante mucho tiempo, pero no hay problema realmente a la hora de leer cuando le paramos la cabecita y la cognición, ¿vale? Y la velocidad. Pero bueno, son ejemplos, ¿vale? Y para mí, otro de los errores. Si no entendemos el neurodesarrollo a nivel de redes, no entendemos esto de la cognición como procesos interrelacionados. Ahí es donde entramos nosotros y nosotras, los neuropsicólogos, porque no nos conformamos con la explicación simplista que se basa en veo una conducta y ya sé lo que hay, sino que valoramos a fondo estas relaciones. Y eso, insisto, y lo digo todos los días en todas las ponencias, eso lleva tiempo.
¿vale? Eso no se hace en una sesión de 10 minutos, ¿vale? Aunque hay gente que le gustaría, pero no se puede hacer así. Entonces, esto va con el segundo de este problema, el de la evaluación. Hemos llegado a un punto en el que muchos profesionales confundimos la prueba y la convertimos en un fin y no en un medio. Mi fin es ver la puntuación de la prueba. Mi fin es ver lo que saca de CI. Mi fin es ver lo que saca en el Battle. Y no darnos cuenta que la prueba es un medio para ver cómo se expresa la cognición. Que los neuropsicólogos y neuropsicólogas trabajamos viendo la cognición, pero viéndola en tareas. No puedes verla ahí parado en el cerebro, eso no se ha conseguido todavía. Entonces, la evaluación neuropsicológica tiene varios momentos, que cuenta este artículo muy bien, varios highlights, ¿vale? Que nos llevan a tener como dos tradiciones, ¿vale? No sé si decir contrapuestas, porque yo creo que no son contrapuestas, pero sí a tenerlas en cuenta, ¿vale? Que son estas cuatro, ¿vale? Que una de ellas es la aproximación tal vez más bonita del mundo, pero más complicada de llevar a cabo, que es la que hace Luria, otras basadas en pruebas estandarizadas y la que os quiero contar también como más neuropsicológica a mi juicio, que es la de la Escuela de Procesos de Boston, ¿vale? Por resumir un poquito, Luria era tan genio que no había quien le siguiera, ¿vale? Él cuando cogía un paciente, pues hacía siempre algo distinto, pero porque sabía lo que estaba haciendo, porque Luria no eran las pruebas que él tenía. De hecho, no había muchas pruebas en su época. Luria era el conocimiento que tenía. Y yo siempre digo que los neuropsicólogos y neuropsicólogas no somos las pruebas que tenemos, somos lo que conocemos de las funciones cognitivas y cómo se relacionan. Entonces, si mi jefe no quiere invertir en una NEPSI y me compra un CABI, pues algo podré hacer. Si conozco las funciones. Y lo sabéis de sobra, cuando trabajáis en estimulación, con cualquier juego podéis inventaros una tarea para trabajar alguna función. No es el juego, es lo que hago con el juego, ¿verdad? Pues esto de la evaluación es igual, solo que Luria iba muy a su bola y no había quien lo estandarizara. Lo intentaron sus alumnos, pero no pudieron. Problema de Luria, no se podía generalizar lo que le encontraba. Ventaja, para cada persona había una adaptación absoluta al tratamiento. ¿Vale? Eso era genial. Pero había gente que le molestaba, cosa que entiendo, porque al final queda incertidumbre, y empezó todo el tema de psicometrización también de las pruebas. La psicometría no es mala ni es el demonio, ni mucho menos, ¿vale? Pero es verdad que la aplicación de pruebas para medir la cognición tiene algunos errores, ¿vale? Sobre todo ahora de la exploración de signos. Bien, te saca una puntuación que te puede decir cosas, pero en funciones interrelacionadas no te dice exactamente la causa. Te dice que algo hay, pero no te dice el qué. Entonces, hay quien decía, bueno, seamos rígidos y yo a todos los niños les paso la NESI entera, 2 horas y media, me los cargo, ¿vale? O, venga, vamos a hacer una cosita más divertida. Puedo pasar unas pruebas y otras no, ¿vale? Al final eso es una visión más estándar y muchas veces la que a mí me parece más de investigación y que a mucha gente le ha permitido sentir que puede apagar su cerebro cuando está valorando. Yo pongo aquí, yo te paso esta prueba, sale este resultado, corrígemela tú y dime los puntos que has sacado, porque yo es como si no hubiera estado, porque estaba metiendo alborada a la vez o estaba haciendo un informe a la vez porque no me dejan vivir, ¿no? En mi trabajo. Pues bueno, eso no está bien hecho, eso no es lo que estamos buscando en neuropsicología, sino que buscamos algo más como esto, ¿vale? Esta es Edith Kaplan, que es la representante de la Escuela de Procesos de Boston, y ya partía de la idea de que no bastaba con pasar la prueba, sino, es que es una obviedad, me parece tan absurdo, no hay que contar esto, pero ver cómo se hace la prueba, ver cómo la persona hace la prueba y ver el tipo de error que tiene. Porque con 2 CI de 90, dos niños pueden haber hecho cosas muy diferentes. Con dos puntuaciones de percentil 10 en el IDPA, por ejemplo, de lenguaje, puede haber, sinceramente, dos perfiles muy distintos. Entonces hay que analizar cómo hace la prueba y a veces incluso saltarse las normas. Y decir, oye, ¿qué pasaría si le dejo más tiempo? ¿Qué pasaría si le doy una pieza más o se la quito? ¿Qué pasa si? Porque cuando tú vas trasteando así, vas compensando así, es cuando eres capaz de ver dónde estaba el fallo y cómo lo arreglas. ¿Qué le faltaba para resolverla? Y así plantear el tratamiento de una forma mucho más dirigida. Y esto va en la línea de lo que decía Harold Douglas, que es uno de los que también trabajaba con Edith Kaplan, que era una frase un poco graciosa, que era en plan de cualquier neuropsicólogo debería poder hacer una evaluación neuropsicológica en una isla desierta, sin materiales. Porque, insisto, no somos nuestros materiales, somos el conocimiento que tenemos. Y claro, eso hay mucha gente que todavía no acaba de entenderlo y sigue utilizando las pruebas de forma rígida y estandarizada. A mí hay una cosa que me gustaba mucho, que decía
Muriel Lezak también, que era que el proceso de evaluación neuropsicológica, lejos de ser un proceso reglado y sistemático, lejos de ser un protocolo exacto para cada caso exactamente igual, era un proceso creativo e inventivo. Y que, claro, eso supone esfuerzo. Claro, ese esfuerzo no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, pero tiene la contraprestación, tiene la ventaja de que cada caso que te vas a encontrar, tienes la sensación de que vas a descubrir algo nuevo sobre el cerebro y el neurodesarrollo. Y eso no tiene precio, ¿sabes? Para cuando trabajamos de esa manera. Este es otro ejemplo. Este es un CI de un niño cualquiera, 79, y a mí no me dice nada. Me dice que está muy bajo. Me dice que es límite. Me dice. Bueno, hay gente a la que dice que no hay nada que hacer ya y que el niño hay que dejarlo en un rincón. Pero para mí personalmente no me dice nada. ¿Por qué ha fallado? Este niño lo que era muy impulsivo, tenía un daño cerebral de base. No fue prematuro, fue un daño perinatal lo que tuvo, ¿vale? Con algún tipo de derrame también durante el parto. Un destrozo el pobrecico, ¿vale? Pero el problema ¿dónde estaba? En el control de impulso. Estaría en el control de impulso. No se ha parado un segundo. Entonces, yo no sé si realmente hay algo más pisoespacial o no, si hay algo porque me lo ha destrozado una función, ¿vale? Así pues, por cerrar este penúltimo punto, y ya estaréis cansadas y cansados, pero esta idea es importante. No nos debemos de quedar solo en el dato. Y esto es uno de los errores que se cometen mucho en infantil cuando nuestro objetivo es pasar una escala. No, mi objetivo no es pasar una escala. Mi objetivo es entender cómo funciona el niño y para eso utilizo la escala. Yo creo que hay que cambiar esa concepción, ¿vale? A mi parecer, ¿eh? Si alguien me quiere decir que no por chat, lo puede hacer, e incluso insultarme, no hay problema. Y la última, la que ya sabéis todos y todas, ¿vale? ¿Qué pasa con el diagnóstico? A la luz de lo que hemos visto, ni el cerebro se desarrolla de forma secuencial estanca, ni la cognición es secuencial estanca, ni tampoco podemos centrarnos solo en pruebas de cada función. Ostras, entonces, ¿cómo cambiamos el sistema que tiende a utilizar pruebas para detectar trastornos que son de una función y que se basan en una sola zona del cerebro? Hostias, esto es como darle la vuelta, ¿no? Al tema de los diagnósticos. Y es justo ahí donde nos encontramos, porque cuando tenemos un nene que tiene un déficit X, una serie de alteraciones cognitivas, lo que queráis, el objetivo es plegarlo a una etiqueta. ¿En cuál encaja? No sé si es TAM, o no sé si es Asperger, o si es TDAH, o como he visto algunas veces. Creo que es un TAM con TDAH, con dislexia y con trastorno negativista desafiante. Digo, venga, vale, o sea, yo no sé si te queda alguno por poner, ¿sabes? Quiero decir, el problema de esto es que el sistema que tenemos, diagnóstico, no recoge lo que conocemos a nivel de cognición y a nivel de evaluación. De hecho, por decirlo de alguna manera, no es ni siquiera un diagnóstico de psicólogos, ¿vale? Vamos a decirlo así también. Pero por lo menos no debe ser otra vez nuestro fin. Un medio. Yo no digo que no vaya a utilizar el DSM, es un medio para comunicarse. Pero la diagnosis como proceso no es solo coger una etiqueta. Esto a veces se nos olvida. La diagnosis es un proceso mucho más amplio. Un proceso en el que tenemos que intentar conocer todo el patrón sintomático. Y de hecho, en neuropsicología el diagnóstico es múltiple. Nosotros en neuropsicología lo que hacemos es hacer un diagnóstico tanto clínico, topográfico, las áreas que pensamos, un diagnóstico de síndrome neuropsicológico, aprovecha un diagnóstico médico e incluso hacer un diagnóstico, bueno, estoy contando antes de tiempo. Esto que estoy diciendo, ¿vale? Estas ideas, ¿no? De que el diagnóstico en neuropsico no puede ser ni es poner un TDAH. Es que ni siquiera nos corresponde a nosotros. Nos corresponde señalar la semiología, ver lo que nos cuentan y ver lo que encontramos. Por ejemplo, es que mi hijo no se acuerda de las palabras. Tú dices, hostias, es memoria. No, es que tiene un problema de lenguaje, de acceso, tiene tal. ¿Vale? Tú ves los signos que te cuentan y ves si esos signos se corresponden con las funciones que tú esperas. Diagnóstico sintomático. Esto lo hacemos en todos los informes. ¿Vale? El diagnóstico etiológico. Aquí nos metemos, oye, ¿cuál puede ser la causa? Es verdad que este cierre te lo va a hacer muy bien el neurólogo o el neuropediatra, pero por lo menos a nosotros nos va a valer para saber por qué se ha producido esto. ¿Ha habido una prematuridad? ¿Ha habido un posible daño perinatal? ¿Ha habido algo durante el desarrollo que haya producido este perfil? ¿Ha habido una situación de maltrato que haya producido también este perfil? Todo esto nos permite también entender un poquito la causa de lo que tenemos. Y ya no solo por curiosidad, ¿no? Decía, es que sé lo que tiene porque tiene epilepsia. No, no. Porque tú puedes lanzar luego una cuerda hacia adelante y decir, sabiendo lo que tiene y de dónde viene y por qué lo tiene, ¿qué puedo conseguir yo en terapia? Bueno, es lo mismo tener una epilepsia de base
que tener un niño con un trastorno del desarrollo sin especificar la causa no es lo mismo, ¿vale? Y esto, otra cosa que no podemos obviar. O sea, me mata cuando le preguntas a alguien, oye, bueno, este niño, ¿por qué tiene lo que tiene? Ah, bueno, eso está en los informes previos. ¿Cómo? Pero no sé lo que tiene ahora, ya, pero tienes una foto fija, tío. No tienes idea de dónde viene, no sabes dónde va a acabar. Una línea recta necesita 2 puntos. Entonces, y claro, como vamos tan rápido a veces, pues no podemos leer los informes. Qué mal, qué mal. Eso es feísimo. Entonces, claro, como neuropsico, y ya estoy terminando, os lo juro, ¿eh? Como neuropsico, lo más interesante es que yo no hago resonancia magnética, ¿vale? Yo no tengo una máquina de esa en mi cuarto ni me dejarían utilizarla, ¿vale? Pero sí es verdad que yo puedo deducir qué áreas del cerebro o qué redes del cerebro pueden estar fallando en base a los signos que estoy observando. Esto es importante porque hay muchas cosas que no ve la neuroimagen y que no va a poder ver todavía. Por un tiempo sí. Pero hay muchas cosas que no puede ver. Pero tú sí puedes ver los signos. Y de hecho lo decía muy bien un neuropsicólogo que es Juan Álvarez Carriles, que me encantó esa frase que dijo un día en un congreso, de que el mejor marcador de un trastorno del neurodesarrollo, una demencia, es una buena evaluación neuropsicológica. Si la haces bien, no engaña. Los signos están ahí. Puedes hacer luego el salto a plantear qué áreas del cerebro pueden ser las que están madurando mal o están lesionadas si el entorno ha funcionado correctamente. Si el entorno no ha provisto, pues ya no lo puedes saber, ¿vale? Pero es ese punto un poco del diagnóstico clínico topográfico que yo puedo hacer. No estoy diciendo con ello que la culpa sea una zona del cerebro. Estoy diciendo que esa zona es sugestivo que no funcione del todo bien. El penúltimo, sería el último, pero el penúltimo es el sindrómico, ¿vale? Problema que tenemos, que no tenemos una lista de síndromes neuropsicológicos como tal, aunque hay clasificaciones, ¿vale? Pero tenemos síndromes neuropsicológicos que expresan muy bien lo que es la dinámica del neurodesarrollo. Cuando hablamos de síndrome prefrontal del desarrollo, estamos hablando de algo que está en desarrollo y que puede cambiar. No es una etiqueta como tiene un TDAH, que es una enfermedad, que es un trastorno, que es una alteración para toda la vida. No, no. Un síndrome prefrontal es una falta de control ejecutivo en alguna de sus áreas, ¿vale? Que tiene que evolucionar. Algunas veces no evoluciona y es compatible con un TDAH, otras tantas es parte del desarrollo, otras tantas. Entonces, los síndromes neuropsicológicos dan un poquito más de juego, se adaptan más a lo neuropsicológico. Y por último, el que falta siempre, que es el diagnóstico funcional. ¿Qué afectación tiene esto en el día a día de la persona? Que es donde le importa mejorar, porque que mejore en mi consulta está muy bien, me voy a casa lleno de orgullo, pero yo quiero que mejore en su día a día. Entonces, desde la multidimensionalidad que hacemos, si hacemos bien el diagnóstico, esta diagnosis, llegamos al tratamiento mucho mejor. El problema es que a veces tratamos solo con, me ha llegado un niño con TDAH. Pues nada, cojo la aventura del pirata, ¿no? Que es para TDAH o similares y para adelante. Y realmente, desde este conjunto de análisis más profundo que lleva tiempo, ¿vale? Pues tenemos mejores opciones de tratamiento, ¿vale? Por tanto, esta es la idea. No solo una etiqueta. En neuropsicología hacemos multidimensionalidad. Y estos son los 4 detalles sobre los que os quería llamar la atención. La idea de que necesitamos entender muy bien cómo funciona el cerebro porque entenderemos los signos que vemos. Hemos de entender que la cognición no son procesos aislados y que todos tendremos que trabajar con todos, logopedas, fisios y demás, y que tenemos ideos también, y no me quiero dejar ninguno que nadie se enfade, ¿vale? Pero sí por lo menos la idea de que esas funciones van interrelacionadas. Que la evaluación no va a quedarse en hacer pruebas, quien haga eso se está perdiendo la mitad de lo que hay, y que el diagnóstico tiene que ser, a mi juicio, multidimensional, nunca solo la búsqueda de etiqueta. La cuestión es, ¿estas 4 cosas se cumplen en cada uno de los profesionales que hacemos neuropsicología? Ni siempre podemos, ni siempre sabemos. Entonces, es bueno llamar la atención sobre esto para que no se nos escape el dato. Así que nada, gracias por vuestra atención y como digo siempre, salud y neuropsicología. Así que nada, si alguien me quiere preguntar algo, doy por cerrada la ponencia. Muchas gracias, Aarón. Bebe agua, como le dije antes a Ignacio. Sí, Pues bueno, he corrido un poco. por ahí, bueno, saludar. Quiere preguntar por audio a Alexis, pero como se apellida Valenzuela, le vamos a dejar.
por eso de ser tocayo en el apellido. Alexi, adelante. Muchas gracias. Eh, Muy buena presentación, Aaron. Te felicito. Un comentario y después una pregunta. Si se escucha bien o si se escucha mal, me avisa, porque Vale, suelo hablar inténtalo, que se rápido. escucha bien ahora. Ya. Y más que nada, yo concuerdo contigo el tema que tocaste, el tema 3 del tema de la evaluación. Por ejemplo, en mi país, que soy chileno, más que nada, lo que se suele hacer es generalmente evaluar y se basa mucho en base al puntaje. Y en general, en todas las formaciones que yo he participado como estudiante de acá, siempre se enseña a pasar el instrumento y a puntuar. Y después ya está. Y en general, claro, pues el tema de evaluar el proceso, procedimiento, qué estrategia utiliza el niño, es decir, basado en el análisis de proceso, es más útil porque tal como tú decías, dos puntajes no son lo mismo, pero yo siento que eso hace dar énfasis más que nada en las formaciones, porque realmente no se enseña así. Te enseño solamente en base a puntaje. Igual tuve una profesora española que me enseñó neuro y ella me decía, no, en base al puntaje. Y yo empecé a discrepar con ella porque no, pues si estaba basado en la parte más bien cualitativa, es decir, el procedimiento y qué hace el niño. Te pongo otro ejemplo. Está el modelo CNP integrado de Miller, Daniel Miller, no sé si lo ubicas, que es de neuropsicología escolar. Es un modelo estadounidense que está relacionado bastante con el WIS, la prueba Bachelor. Y el tema está que es su análisis psicométrico. Entonces, cuando un niño falla en algún aspecto psicométrico, es como lo que tiene, la dificultad. Pero no se especifica más bien la función. Es decir, en este caso, de proceso en sí, cualitativo. No se hace de fácil. Entonces, para mí eso es un problema. Ahora te voy a hacer un comentario y una pregunta, más que nada, del punto 2. Ya, yo lo entiendo el tema respecto a que cuando hay una condición del desarrollo, porque en general cuando hablamos de condición que hay indicadores tempranos. Sin embargo, esto igual como tú mencionabas, solapa con la población típica. Por ejemplo, cuando hay un indicador de dificultad atencional, hacer un diagnóstico temprano puede ser un problema porque esto debería persistir la, durante la niñez para decir, sí, sí lo tiene. No sé si me explico. Eso fue lo que yo entendí. Sin embargo, yo siento que hay veces cuando uno empieza a, por ejemplo, aplazar un diagnóstico propiamente tal, hay veces que incluso las intervenciones llegan después, por lo cual yo lo veo que igual es como un poco complicado. Supongamos que yo quiero diagnosticar a un chico con TDA a los 9 años, porque noto que tanto avanzó bastante y se complejizó, por lo que hace un diagnóstico tardío. Sin embargo, siento que igual hay que hablar del tema de atención temprana, que sería importante quizás considerar estos signos, indicadores, cambios familiares y todo lo demás, y hacer estas intervenciones más bien preventivas. Te pongo otro tipo de ejemplo, en educación. Yo trabajo en educación. Hace poco leí un post que decía, es importante hacer diagnóstico de dificultad de aprendizaje de la lectura o dislexia, que es lo mismo, en niños de 9 años, que tengan 3 años escolarizándose y adquiriendo la lectura. Se ha visto que cuando se hace un diagnóstico tardío en dislexia, ahí se empieza a intervenir tardíamente, por lo cual estos niños no mejoran, incluso suelen empeorar. Sin embargo, yo siento que quizás sería como importante tal vez fijarse en estos indicadores tempranos, por ejemplo, dificultad en conciencia fonológica, memoria de trabajo, principio alfabético, en preescolar, y de ahí generar un plan de intervención, pero sin diagnóstico, solamente intervención. Y después, posteriormente, cuando empieza a avanzar en el desarrollo, tal vez hablando de un diagnóstico. No sé qué piensas tú sobre esto. Vale, descomparto la pantalla para veros mejor las caras. Y sí, es que lo que estás diciendo es lo que seguramente muchos habéis pensado. Sí. Mira, de puta madre, Aaron, lo que ha dicho está muy bien, genial, pero yo tengo que poner un diagnóstico a los 4 o 5 años, porque me lo están pidiendo. Me lo están pidiendo de orientación para ponerle las ayudas o soportar. Por lo tanto, ¿qué hago si me estás diciendo que es muy probable que ese diagnóstico no sea certero porque se está quedando demasiado temprano, ¿verdad? Claro, esto me suele pasar a mí también muchas veces. Y es una cosa que hablo muchas veces con las familias. A veces hay que cerrar o poner que te sugiere un diagnóstico de algún tipo para que la persona que tiene que dar las ayudas lo entienda de esa manera. Aunque tú expliques a la familia que a esto le queda un largo recorrido todavía para ver si se confirma o no. Y eso es lo que muchas veces me está pasando a mí. Por ejemplo, os comentaba esta chiquilla que tenía 8 años y pico, dificultades de lectura, y yo he puesto que hay un trastorno del desarrollo, del aprendizaje, de la lectura, sabiendo que es posible que no sea el problema, pero como hay dificultades para adquirirlo, quiero que lo machaquen. Y por tanto, lo dejo puesto con la tentativa frase abajo, eso es muy de neuropsicólogos, de
cuando veamos la evolución, ponemos en firme o no el diagnóstico. Es decir, sujeto a evolución. Porque si hay una cosa importante de esto, y lo que he dicho hace un rato, es que lo que hacemos en terapia mejora a los niños, digo yo, si no, no lo haríamos. Entonces, hay algunos que de repente se curan. Ah, no se ha curado, no, es que el problema era otro tema del neurodesarrollo, a lo mejor un tema de discontinuidad, una situación en la cual no se han conjugado redes que luego van a llegar igualmente y tú lo has machacado bien y fuera, no es un trastorno. Entonces, claro, durante ese proceso tú has trabajado y habrás tenido que ponerle apoyos en el cole como si yo tuviera un trastorno de atención a lo mejor. Pero luego se habrá nutrido mucho mejor de tu estimulación y la del entorno que un niño con un trastorno per se que va a mantener dificultades. ¿Vale? Entonces, ahí está la clave un poco. Hay que saber jugar con que es verdad que no podemos tener el diagnóstico antes de tiempo, pero hay que saber comunicarle al resto de profesionales que trabajan con el niño a qué se parece lo que estamos viendo. Entonces, yo sí, a veces tengo que cerrar en falso y decir, mira, hay una epilepsia como un piano, hay una heterotopia nodular, pero te voy a poner TDAH para que tú lo entiendas, ¿vale? Incluso te pongo síndrome prefrontal y TDAH para que tú lo entiendas. Como si fuera un TDAH, pero ojo, orientado a estimulación, estimular los 6, un año, lo que sea, antes de pensar ya en la actividad, en la acción farmacológica directa, porque no es un perfil tan TDAH. Es un poco la intención que tengo cuando hago los informes. Es un tanto difícil, pero bueno. Gracias, Aaron, te pasaste. No, sí, en ese aspecto concuerdo contigo y te agradezco por tus palabras, porque claramente, claro, antes de hacer un diagnóstico y ver sucede después, porque a veces, claro, uno hace un diagnóstico temprano y cuando uno se equivoca y a veces cuando interviene mejora. Entonces son cosas diferentes. Gracias, Aaron, te pasaste. ¿Verdad? Pues muchas gracias a los dos, tanto Alexis como Aarón. Qué suerte tener amigos tan inteligentes cerca y que se explican tan bien, la verdad. A ver si aprendo algo algún día. Bueno, si no os he matado a vosotros de aburrimiento, me alegro. Yo no he visto a la gente muy aburrida y los comentarios están ahí, que creo que nos están diciendo que no, Aarón. Esta vez no. La Bien, próxima ya veremos. vamos mejorando. Pues no sé si está María por aquí ya. No lo sé porque hay mucha gente en la sala. No sé si María ha entrado. ¿Alguna vez aburre a Aarón? Sí, sí, Daniel. Que tenemos ahí ¡Buah! ¡Buah! No a sabes tú bien. Daniel Millán. Yo me he tomado cervezas con él y a partir de determinada hora, sí. Daniel, que ahí os dejaba su página, tengo su libro y es una gozada. Masoca, dice Daniel. Gracias, Daniel. Eh, Igual, si alguien quiere la presentación, que me la pida por redes sociales o al correo, ¿vale? Sin problema. Buscarme por ahí que me encontráis rápido, ¿vale? Yo os la mando. Perfecto. Pues y si no nos escribía a nosotros y nos ponemos en contacto.